Bendito sea Dios. Gracias, hermanos. Así paraditos, por favor. Abra sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 15. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. David, ¿me traes mi agua, por favor, hijo? Ahí está en mi bolsa, please. Bendito Dios. Lucas capítulo 15. Bendito sea Dios. Yo creo que Dios nunca se equivoca cuando habla a nuestras vidas, cuando habla aún a través de sueños, a través de un testimonio. Bendito sea Dios. Cómo Dios quiere preparar nuestro corazón, preparar nuestras vidas, hablar a nuestro corazón. Aún, porque si usted se acuerda de la última vez que me tocó compartir la palabra, el Señor habló a nuestras vidas de que nos volvamos a Él, de que volvamos a los viejos rudimentos de Dios, a la palabra, a lo que está escrito, que nos volvamos a Él. Y ayer mientras escribía el mensaje, es como si Dios volviera a hablar. Le dije: Señor, ¿me estás hablando a mí solamente o quieres que comparta esta palabra? Y dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 15 del versículo 1 al 32. Se lo voy a leer más o menos rápido porque son 32 versículos. Pero dice: en el nombre del Padre, el Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Lucas 15:1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También Jesús, hablando, dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y se fue. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cierra tus ojos, por favor, y le decimos a nuestro Dios Padre, en el nombre de Jesús: Señor, que tu palabra escrita, Señor, ahora haga, Señor, algo, Señor, en nuestros corazones. Padre, que hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que compunjas, bendito Dios, mi corazón en el reino en el nombre de Jesús. Que en el reino de los cielos, ahí, Señor, donde tu Hijo amado está sentado a la derecha, bendito Dios de gloria, Señor, que no te fijes, Señor, en nuestras faltas, en nuestros pecados. Señor, fíjate, Señor, en la sangre de tu Hijo amado, Señor, que está sobre nosotros. Pero queremos que nos hables a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que queremos, bendito Dios, que seas tú hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Puede sentarse, hermano. Alabado Dios. En esta tarde, como título, le puse: ¿dónde estás tú? Usted se recuerda, usted se acuerda de esa escritura. ¿Dónde está esa escritura donde Dios le habla al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? Bendito Dios. En Génesis, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9. Cuando Adán y Eva se equivocan, se comen el fruto prohibido y se dan cuenta que están desnudos y se esconden de la presencia de Dios. Y cuando escuchan al Señor Dios, el Señor Dios no les, del principio, cuando escuchan su voz, no les reprocha, no les dice nada acerca de su pecado, que habían desobedecido a Dios, aunque Dios ya lo sabía. Solamente Dios les pregunta: ¿dónde estás tú? Y me preguntaba: Señor, ¿por qué haces esa pregunta? ¿Por qué no dijiste otra cosa? ¿Por qué no te plació hacer otra cosa o hacer diferente? Porque Dios nos deja a nosotros decidir, nos deja a nosotros confesar, nos deja a nosotros que declaremos lo que nosotros solos y Dios sabemos que hay en nuestro corazón. Lo que nos hace falta, de lo que estamos cortos, lo que hemos dejado en el Señor. Dios le place que nosotros reconozcamos, sin que nadie nos empuje, sin que nadie nos haga la fuerza, sino que Dios nos pregunta: ¿dónde estás tú? En este caso ellos se habían equivocado. En este caso ellos habían desobedecido al mandamiento de Dios. Mira, de todo puedes comer, mas de estos árboles no puedes comer. Tanto que tenían, tanta abundancia que tenían, tanta cosa que tenían para que podían comer, y Dios les dice: nada más de esto no puedes comer. Y se equivocan cuando lo tenían todo, cuando estaban en la presencia de Dios, cuando se podían comunicar uno a uno con Dios. Se equivocan y el Señor no viene y les culpa, no viene y dice más que: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Recapacita.
vuelve en sí. Y esta escritura que leímos, Dios nos habla una y otra vez. Y leímos 3 parábolas que Jesús les dice a los fariseos, porque en el versículo 15:1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, porque Jesús sabía los pensamientos, Jesús sabía lo que estaban hablando. Jesús les quiere dar 3 parábolas, les quiere explicar para que entendieran, para que supieran quién es Dios, para que supieran el amor de Dios para nuestras vidas. Es más, para recordarte quizás a ti, a mí, de dónde Dios nos sacó. Para recordarte quizás a ti, a mí, que cuando Él nos encontró y nosotros reconocimos que éramos pecadores, nosotros confesamos que éramos pecadores, dice la Biblia que se regocijaron los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo, hermano. Los ángeles que un día vamos a ver, hermano. Alabado sea su nombre. Y la primera parábola, el Señor les habla acerca de una oveja que se había perdido. Y la oveja se perdió porque por su negligencia se fue vagando y el pastor tuvo que ir a buscarla. Vamos a imaginarnos, vamos a pensar un hato de 100 ovejas allá afuera, literalmente, y un pastor cuidando las ovejas, y las ovejas ahí comiendo pastito y comiendo, pero una negligentemente comienza a caminar, se comienza a ir, se comienza a apartar de las 100. Entonces llega la tarde y el pastor tiene que meter las ovejas ya a su casita donde van a dormir, donde van a pasar la noche, y se da cuenta que, oh wow, nomás son 99. Entonces el pastor dice: wow, si estas ovejas todas se supone que tienen que estar juntas. ¿Qué hace el pastor? Ahí el Señor les dice: el pastor deja las 99 y va en busca de la número 100. Va en busca de la una. Pero esa era un animalito sin entendimiento, un animalito que por negligente comenzó a caminar y se fue, se apartó. Pero el Señor Jesús habla de otra parábola y como ejemplo habla de la moneda perdida. Y dice que qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Se dice que en Palestina, que en esos lugares, cuando la pareja se casaba, a la mujer se le daban 10 dracmas. Y el perder una de ellas era como si perdía su anillo de matrimonio. Era tan importante para ellas mantener esas 10 dracmas, porque para ellos simbolizaba una unión perfecta, una unión para siempre. Imagínense si nada más tuviera 9 y se le perdiera la una. Ella era como si se le perdiera el anillo de matrimonio y la tenía que buscar con diligencia. Pero estamos hablando de una moneda, estamos hablando de algo, de una cosa. Entonces la moneda se perdió sin que ella tuviera la culpa. La moneda era algo, ella no tenía la culpa de perderse. Se perdió quizás porque a alguien se le cayó, quizás porque alguien no la agarró bien con la mano, por una u otra razón. Pero la moneda no tuvo la culpa de perderse. Pero el Señor Jesús les sigue, les habla otra parábola. Y Jesús les dice acerca de un hijo, bueno, de 2 hijos, pero uno de ellos le pide al padre y le dice: Padre, dame lo que me corresponde. Y sé que hemos escuchado mucho acerca de esta parábola. Sé que muchos leemos, y digo por yo mismo, la hemos aplicado a el venir a los pies de Dios, venir al Señor, que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Y veía y leía y meditaba, y el Señor me daba esta palabra
de que el hijo que le pidió al padre su porción, o le pidió al padre lo que le correspondía, el hijo estaba dentro de la casa. El hijo ya de niño había gozado de las cosas de su padre. El niño ya, el joven ya de niño había tenido todos los privilegios que hay en casa de papá y mamá. Se le había dado todo quizás, porque aún dice allí que este hombre tenía sirvientes, o quizás estaban bien, de buen dinero, monetariamente estaban bien. Pero este joven, lo que me llama la atención es de que le pide al padre su porción para irse. Pero ya estaba este joven en la casa. Había gozado de los privilegios de estar en casa, había gozado quizás de los privilegios aún de mandar o de decirle a alguno de los sirvientes de su papá, ponle la montura al caballo que voy a dar una vuelta, o si era un niño quizás se cayó o se caía alguna cosa, y los sirvientes no faltaba cuál de ellos viniera a levantarlo, a sacudirlo, a limpiarlo. Él gozaba de privilegio estando en la casa del padre. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque el quererse ir de los privilegios que gozas en la casa del Padre. ¿Por qué el quererse ir a buscar allá afuera, a buscar fortuna, o a buscar a ver qué pasa, o a buscar qué, si gozas de los privilegios que hay dentro de la casa del Padre? Aún la Biblia dice que qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, usted le va a dar una piedra. Entonces en la casa del Padre hay bendición, hay gozo, hay alegría. No más que la cosa es de que cuando queremos irnos de la cosa del Padre es porque hay algo en nuestro corazón como hijos. Quizás el anhelo de ir a buscar fortuna por sí solos. El orgullo. Yo la puedo solo. Yo lo puedo hacer solo. Yo estoy seguro que ningún padre, si su hijo viene y le dice: padre, fíjese que quiero poner un negocito, fíjese que quiero hacer algo, yo estoy seguro que los padres les vamos a apoyar, les vamos a ayudar a nuestros hijos monetariamente, apoyándolos verbalmente, diciéndole: échale ganas, yo le ayudo, yo le hablo a fulano, le hablo a sutano, y a ver cómo le hacemos, pero ponemos un negocito. Hablando en lo secular. Yo estoy seguro que cualquier hijo que le dijera a su padre: padre, mire que quiero emprender algo, quiero hacer una casita, quiero hacer esto, y yo estoy seguro que si el padre, así como leemos aquí que el padre tenía aún hasta sirvientes, tenía borregos, tenía animales, entonces yo estoy seguro que había un pedacito ahí en una esquina de la casa del padre, del terreno del padre, para poder hacer una casa para el hijo. En lo secular hablando, hermanos. Pero el Señor Jesús siempre nos habla con ejemplos para que nosotros podamos entender. En este caso, a estos hombres, a los escribas y fariseos, como ellos murmuraban, el Señor Jesús dice: miren, y les comienza a decir 3 parábolas para que ellos pudieran entender. Pero en esta me llamaba la atención que el hijo está dentro de la casa y le dice al padre: padre, deme lo que me corresponde. Y el padre dice, ahí no dice que el padre replicó, ahí no dice que el padre dijo: no, mi hijo, espérese, no, mi hijo, no se vaya, no, mi hijo, no. El padre no le dijo nada y le dio su parte. Y el muchacho se fue y se lo malgastó todo, dice la Biblia. Ahí lo que leímos, todo se lo malgastó. Y después, cuando se malgastó todo allá afuera, dice que volvió en sí. ¿Por qué? Porque vio la condición en la que él mismo estaba.
Acuérdese de eso, la condición en la de que él mismo estaba. No dice ahí que nadie le dijo: mira tú, si tu papá es rico, es un rico hacendado por allá, vete para tu casa. No dice así la Biblia. Dice que se fue a pedir trabajo y que lo mandaron allá con los puercos, a trabajar con los puercos. Hermano, si usted sabe, para los judíos ellos aborrecían estar cerca de los puercos. No pueden estar cerca. Para ellos ese es un animal inmundo, un animal sucio, un animal que el trabajar con los puercos era lo más bajo. Allá lo mandaron. Pero nadie le dijo: muchachos, si tú traes buenos tenis, mira, si te miras bien, tú vienes de fuera, de algún lugar, regrésese a su casa, muchacho. Nadie le dijo nada. Hasta que estaba allá, se vio en esa condición, y dice la Biblia que él volvió en sí. Y nosotros hoy, hermano, hermana, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a volver en sí. Para que cuando veamos nosotros nuestra condición, porque ahí no dice que nadie sabía su condición de él, sino que él solo sabía su condición. Y seguro que Dios la sabía, porque se la sabía Jesús para platicárselas. Nadie conoce mi condición, nadie conoce su condición de usted. Solo Dios y usted la conoce, hermano. Solo Dios y usted sabemos en qué condición estamos espiritualmente hablando. Yo no sé, el pastor decía: hay muchos que tienen rato que no leen la Biblia y esto. Yo no sé por qué dijo. A lo mejor allá él los ve con una cámara o algo, yo no sé. Pero yo creo que es la cámara del Espíritu Santo hablando a las vidas. Hablando a las vidas, diciendo: mira, yo conozco tu condición y tú conoces tu condición. Necesitas volver en sí, porque la venida de Jesucristo está pronto por venir. Y me llamó la atención que mi esposa les mandó decir a sus amigos de Marruecos: mira, lee, ¿cuál es la escritura? Mateo 24. Para que veas que esto de los temblores, de los terremotos, es plan de Dios. Es porque en los postreros días habrá terremotos, habrá pestes, habrá rumores de guerra, y entonces será la venida de Jesús. Como comercial, esta mañana me desperté y agarré mi teléfono y decía allí el teléfono: oh, ya en la noche se hizo cera, una cosa nueva o lo que sea, qué sé yo. Ahí decía. No sé si a usted le ha pasado en su celular que de noche se programa otra vez con algo más mejor, o esto y lo otro de los celulares. Y ya lo miré y ya ahí decía: para que usted lo pueda abrir, póngale su código. Y ya le puse mi código. Y me decía, curiosamente, decía allí: facial, póngalo en su cara, ¿verdad? Lo abres así con la cara, ¿no? Los que saben de celulares. Pero lo que me llamó la atención, que me pedía que me pusiera la máscara, el celular. O sea, que me ponga la máscara y entonces ya me tome la foto facial, para que cada vez que abra mi teléfono, o si se me pierde por allá, que yo quiera abrir con máscara, ponerme para abrir mi teléfono. Y ahí me dio la opción sí o no. Yo le puse que no. Yo no estoy acerca de ponerme una máscara, porque eso tiene un simbolismo de callarnos la boca de hablar el evangelio, de callarnos la boca de vernos, porque Dios no se equivocó cuando nos hizo, cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. A mí Dios no me formó con máscara. Yo no creo a usted si el Señor lo formó con máscara. Y dije: no, wow, qué cosas. O quiere decir que esto viene otra vez. Quiere decir que algunas otras cosas vienen otra vez. Quiere decir que Dios nos está hablando que los tiempos finales están aquí, hermanos.
Quiere decir el Señor con esta palabra que nosotros ya estamos en casa. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? Si ya estamos en casa, si ya estamos con los privilegios de la palabra de Dios. ¿A dónde? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dios nos está hablando a nuestro corazón. ¿Dónde estás tú? Porque este joven conocía él solo su condición. ¿Cómo voy a estar aquí yo limpiando los puercos y todo? Si mi padre allá tiene mucho, yo puedo aún ser como uno de sus siervos y ni siquiera estar con los puercos. Dice que volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre. Dios quizás nos está diciendo: vuelve en sí ahora. A través de esta palabra, vuelve en sí y vuélvete a meter con Dios. Vuelve a buscar a Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno. Vuelve a buscar a Dios. Acércate a Dios como cuando estabas fogoso, como cuando agradeciste a Dios: Señor, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, porque nomás tú y yo sabíamos los pecadotes de los que me perdonaste, Señor. Solo tú y yo sabemos los pecadotes, Señor, que yo traía arrastrando, que agarraste, los echaste en lo profundo del mar y tú no te acordaste más de ellos, Señor, y me diste la salvación por gracia, un regalo, Señor. Entendíamos eso y gritábamos y alabábamos, llorábamos, queríamos buscar a Dios en oración. Le decíamos: Señor, ayúdanos, Señor, úngeme, Señor, enséñame, Señor, quiero un ministerio, Señor. ¿Qué ministerio me vas a dar para prepararme, Señor, ahí, para ser el mejor, Señor, para hacer las cosas bien, Señor? ¿Dónde se han quedado esos anhelos? ¿Dónde se han quedado los anhelos de la búsqueda de Dios? Los anhelos de escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios audible en nuestra vida. Pero entonces me llamó también la atención que este joven se va de casa, pero se fue de casa porque en él estaba una actitud mala. Y lo escribí aquí: la actitud del egoísmo. Porque él pensó que él podía hacer las cosas por sí solo. Él pensó que él se las sabía todas quizás. Con dinero iba a salir adelante, el dinero de su padre. Se cansó, ya no se quiso sujetar al Padre, ya no se quiso sujetar a la palabra, hablando espiritualmente. Eso de ser cristiano es difícil. Eso de ser cristiano, no, pues que no te dejan tomar, que no te dejan bailar, que no te dejan. ¿Y quién dijo que no lo dejan bailar aquí en la iglesia al Señor? Y entonces este hijo se va, pero tiene una actitud. Y yo estaba viendo algunos tipos de actitud, porque eso que él sentía, el egoísmo es una actitud que tomamos. Y yo dije, bueno, ¿cuáles son algunos tipos de actitud? Y leí aquí: negatividad es una actitud, victimización es una actitud, recelo es una actitud, juzgamiento es una actitud, agresividad, soberbia, desprecio, mentira, comparación y obviamente el egoísmo. Y pensaba, decía, wow, porque son decisiones, son actitudes. El mentir, usted decide si usted miente. Yo decido si yo miento. Egoísmo, yo decido si soy egoísta o no. Desprecio, yo decido si desprecio o no. Si desprecio la palabra, si desprecio un consejo conforme a la palabra. Y dicen que están bien. Eso es una actitud cuando decimos que estamos bien y no lo estamos. Ese joven
tomó una actitud y se fue de casa, pero allá su actitud cambió. Cuando estaba con los puercos, la actitud de egoísmo cambió. Y dijo, yo tengo que cambiar mi actitud de egoísmo y regresar a la casa de mi padre. Porque él había sido egoísta en llevarse el dinero que el padre había hecho con su propio esfuerzo, aunque al hijo le correspondía, pero le correspondía hasta que el padre estuviera muerto. Pero a él las circunstancias lo hicieron cambiar de actitud y regresó. Y si usted nota que cuando regresó, él fue el que habló, el padre ni siquiera le dijo nada. Dice que él fue y encontró a su padre, y dice que allí llegó cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Contra el cielo, porque había tomado una actitud interna, una actitud que quizás nadie más sabía más que él y Dios, y por eso le dijo, contra el cielo y contra ti. Porque Dios nunca nos ha enseñado a ser egoístas. Estaba haciendo lo contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Pecó contra el cielo y contra su padre porque quizás le mostró desprecio al padre cuando se fue. Quizás vio la cara del padre triste cuando se fue, y aún así siguió su camino alejándose del padre. ¿Y cuántas veces Dios a nosotros nos habla una y otra vez y seguimos en nuestro camino alejándonos del Padre, alejándonos de la palabra del Padre? Y Dios nos habla y no hacemos caso a su palabra, y nos seguimos alejando del Padre. Pero hay una actitud que nosotros mismos decidimos el escuchar o no escuchar la voz de Dios, o el Espíritu Santo que nos habla a nuestro corazón y nos dice, te estoy hablando, vuélvete a mí. Te estoy hablando, volvamos a tener esos tiempos de comunión genuinos, porque te quiero usar, porque quiero hablar a tu vida. Pero nosotros decimos, bueno, quizás esa es para los que se han ido, quizás esa es para el hermano que siempre pasa allá enfrente a llorar porque está arrepentido de algo que hizo. Pero me llamó la atención que en el versículo 15:2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Veamos que siempre hablamos del joven que se fue, que estaba dentro de casa y se fue. Pero sabes, el que se quedó en casa, si usted está pensando que no es para usted, el que se quedó en casa dice que estaba trabajando, dice que venía del campo. Y puede usted decir, esa palabra no aplica para mí, yo aquí llego los martes y los domingos. Si a mí el pastor me dice que recoja la basura, la recojo. Si me dice que me toca la apertura, la hago. Si me dice que me toca la ofrenda, la hago. Si me dice, esa para mí no aplica porque yo estoy trabajando en la obra. Así como este que estaba en casa y nunca se fue. Ese nunca se fue de casa, ese se quedó ahí con el papá a trabajar mientras el hermano estaba por allá derrochando los bienes. Pero la cosa es de que cuando el hermano volvió en sí, cuando al hermano le habló Dios, le habló el Espíritu Santo y le dijo, tienes que componerte, tienes que volver en sí, tienes que tener esa comunión en casa con el Padre otra vez como la solías tener. Tienes que estar ahí adentro, tienes que estar dispuesto para lo que el Padre quiere hacer con tu vida.
cuando regresó a casa, dice que el hermano preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Oh, porque llegó tu hermano y tu padre hizo matar un borreguito para hacer una buena comida. Y dice que se enojó el que se quedó en casa. Dice que se enojó el que estaba en el campo trabajando. Y dice que se enojó el que se la creía, que él nunca se había ido a derrochar el dinero de papá. Dice que se enojó porque él no había sido como su hermano. Pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Lo que leía el pastor en el libro de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras, yo conozco lo que has hecho. Y seguro que el papá conocía las obras del hijo que no se fue. Dice que andaba en el campo y cuando regresó de trabajar, seguro se andaba en el campo. ¿Qué es este alboroto? ¿Qué es esto que está aconteciendo aquí en mi casa? Pues que tu hermano regresó. Y es que papá hizo matar un animalito para que comamos todos, para hacer una fiesta, y se enojó. Entonces cuando este hombre, cuando este joven se enoja, entonces entra en él el espíritu de fariseísmo. Porque los fariseos dice que ellos eran los más correctos a hacer las cosas de Dios. Los más que no se podían hacer ni para un lado ni para otro, todo como decían ellos. Y estaban murmurando de que Jesús se sentaba con los pecadores. Y ahí estaban murmurando. Porque el espíritu de fariseísmo no deja, ni, como dicen por ahí, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. No deja, porque el hijo que se fue llega, volvió en sí, le habló Dios allá, le habló el Espíritu Santo, le habló su conciencia, le habló Dios para volver en sí, para regresar a la comunión con el Padre, a entrar a casa una vez más. Y él llega y viene a casa, viene arrepentido, viene con el corazón correcto. Y el Padre lo perdona, el Padre muestra misericordia. Pero entonces el hijo que tiene espíritu de fariseísmo se enoja. Y a veces eso pasa dentro de las iglesias, que Dios nos está hablando. Dios nos dice: hijo, quizás estás en casa, pero tu corazón se ha salido de casa. Tus pensamientos se han salido de casa. Llegas el martes, llegas el domingo, pero no llegas fogoso, con ese gozo, con esa alegría. Señor, hoy te voy a adorar, hoy te voy a alabar, hoy me vas a hablar a través de palabra, Señor, con una expectativa de que tu presencia va a descender y hoy voy a cambiar mi vida, Señor, por ti, por tu palabra, bendito Dios. Porque estamos adentro, pero hemos dejado a Dios. Y cuando te quieres arrepentir, cuando quieres verdaderamente despojarte delante de Dios, hay dentro de casa un espíritu de fariseísmo. Hay dentro de casa quien está molesto porque tu hermano se arrepiente, porque tu hermano pasa al altar, porque su hermano declara: Señor, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste que alguien dijo: hermanos, oren por mi vida espiritual, por favor? Ay, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Mis hermanos, mi hermano que está en casa, mi hermano que siempre trabaja, mi hermano ¿qué va a decir de mí? Imagínense si este varón que estaba allá con los puercos trabajando y volvió en sí y iba para la... No, pero ¿qué va a decir mi carnal de mí? ¿Qué va a decir mi hermano de mí? No, mejor no vuelvo. ¿Qué le hubiera pasado si hubiera muerto? Si hubiera muerto, perdido allá, si hubiera quedado. Y Dios no quiere que nadie se muera, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Y él se aventó y dijo: no, yo voy a ir. Yo no sé si él conocía a su hermano. ¿Qué va a decir mi hermano? No le hace lo que diga mi hermano. Yo me vuelvo a la casa. Yo no me quiero morir. Y Dios hablando en nuestras vidas. Yo no me quiero morir espiritualmente. Si yo sé mi condición delante de Dios, yo me quiero volver a Dios, a casa, a su regazo, a su seno, donde Él cubre mi vida. Ahí es donde quiero estar. Ahí es de donde no me quiero ir. Pero quizás a veces por la circunstancia, quizás a veces por la manera aún que somos, por la actitud que tomamos, nos vamos saliendo del regazo de Dios. Y el Señor ahí está esperándonos con los brazos abiertos, sin decirnos nada, nomás nos dice: ¿dónde estás tú? ¿En qué condición estás tú hoy? ¿Dónde está tu nivel de tu vida espiritual? ¿Estás en mi regazo o te has hecho para un lado cuando yo te estoy esperando con los brazos abiertos? Tuvo que salir el padre a hablar con el otro hermano. Y el otro hermano ni siquiera tiene la decencia de decir: oh, mi hermano. Ni dijo eso, dice aquí: tu hijo. Se gastó todo. Imagínese cómo estaba su corazón de ese varón. Pero estaba adentro. Pero nunca se había ido. Pero pensaba que estaba bien. No, yo no me fui. Yo no me gasté tu dinero. No, mijo, pero no es acerca de eso, es acerca del corazón. Es acerca del corazón de Dios. Es acerca del corazón que Dios busca para nosotros, para que cuando Él venga por nosotros, cuando se escuche la trompeta, cuando se escuche la bocina, cuando se escuche allá en el cielo la bocina, y entonces pueda el Espíritu Santo venir a ver aquí y decir: está sellado y su corazón está limpio, vámonos para arriba. Porque Dios nos está hablando, Dios nos está preparando para su venida. Dios nos habla una y otra vez. Yo no sé de qué manera Dios nos tuviera que hablar a nosotros. Regresémonos a la casa de Dios. Y no lo digo aquí en lo corporal de que congréguese, hermano. Sí, congréguese. Pero regresémonos con todo nuestro corazón a lo que Dios tiene para nosotros. Las promesas que Dios nos ha dado aún, ¿se le han olvidado? No, ya hace mucho tiempo me habló una profeta, o me habló un profeta, o me habló Dios a mi corazón que iba a hacer esto conmigo, y no, ya han pasado 5, 6, 10 años y no, todavía no. Porque Dios sigue tratando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Porque Dios quiere que estemos preparados. Sus tiempos son perfectos. Pero si Dios te dijo, Él lo hará. Si Dios te dio promesa, Él la cumplirá, hermano, hermana. No le hace que seas niño, que seas joven, que seas adolescente. Dios lo va a hacer en nuestras vidas, en tu vida. Y yo te quiero pedir que te pongas de pie, hermano, por favor, y que tengas en tu mente: ¿dónde estás tú? Dios te pregunta hoy: ¿dónde estás tú? ¿Te has salido de afuera de la casa? ¿Te has ido y necesitas volver así? ¿O estás adentro y crees que todo está bien, pero tu corazón no está correcto delante de Dios? Porque Él es el que conoce nuestro corazón. Yo le decía: Señor, hablas otra vez, Señor, de que nos volvamos a ti, de que volvamos a tu presencia, de que volvamos a los viejos rudimentos, Señor. ¿Me estás hablando solo a mí, Dios? ¿O estás hablando a toda tu iglesia en general? ¿O estás hablando a todos? Pero aquí la Biblia dice que habla de dos hermanos. No le habla de uno solo, habla de dos. A estos hombres, a estos fariseos, a esta gente que ellos murmuraban, Dios les tiene que dar como ejemplo, como amor, con ejemplos, con palabra. Dios puede venir directamente a estos hombres y decirles: tú y tú y tú estás así. Pero Dios nos deja a nosotros decidir.
Dios nos deja a nosotros decidir y nosotros mismos calibrarnos, porque tú sabes la condición en la que estás delante de Dios y Él sabe la condición en la que estás delante de Dios. Yo sé la condición. Yo tomo esa palabra para mí, Señor. Yo me quiero ir con Dios. Se grita, se dice, se habla, Cristo viene, que ya viene el Señor. No tomemos en poco la venida de Cristo, que viene pronto, porque las señales están aquí. Porque una y otra vez están aconteciendo las señales en todos lugares, a la vuelta de la esquina. No tomamos en poco que Dios nos está hablando en nuestras vidas. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde está tu corazón delante de Dios? ¿Dónde está tu comunión con Dios? Esa comunión que comenzaste, esa comunión que iba de victoria en victoria, de gozo en gozo. Esa comunión que cuando adorabas allí te derramabas tus lágrimas delante de Dios, diciéndole con los cánticos: Señor, sí, cierto, tú eres digno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Señor, cuando no entonaba cánticos, Señor, tú soltaste mis labios para adorarte, para alabarte, para glorificar tu nombre. Señor, cuando era vergonzoso, bendito Dios, no podía hablar en frente de nadie, Señor, y hoy tú has cambiado mi lamento en gozo. Tú me has hecho, Señor, un predicador de tu palabra. Señor, ¿cómo no decir que tú eres un Dios real? ¿Dónde estás? Bendito sea tu nombre, Señor. Cierra tus ojos ahí, hermano.